Ahí estamos. Bueno, lo voy a con la mano allá. Bueno. Hola, hola, hola. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a... Hola, ¿qué tal, Sebastián? Hola, ¿qué tal, Paola? Buenas tardes. Bueno, chicos, ¿cómo estamos con lo poco que se ha visto, lo mucho que se ha visto? ¿Tienen algunas dudas? ¿Qué parte no se entiende? Vieron que tenemos una discusión nosotros sobre si el nombre debería ser latinoamericana y por qué se dice latinoamericana, que es una cosa, digamos, que se impone después de la caída de la casa de los Habsburgos y el hecho de que el heredero de los reyes de España sean los Borbones. ¿Cuál es la diferencia entre la familia que venía de Isabel de Castilla y la dinastía de los Borbones? Básicamente que han tenido una guerra de 300 años en las cuales va a cambiar mucho el mundo. ¿Por qué? Porque después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica logra incorporar a todos los pueblos bárbaros que han llegado y hace un acuerdo con los jefes, como había hecho Constantino también con los jefes romanos cuando todavía no había caído el imperio de Occidente. Se divide en el imperio romano en el imperio de Occidente y de Oriente. El de Oriente va a ser luego Bizancio, el imperio bizantino, y van a tener discusiones ideológicas. ¿Cuál es la principal discusión ideológica que tienen? Si son católicos, apostólicos romanos, o como hacen el imperio de Oriente, que crea la ciudad de Bizancio, actualmente Constantinopla, con su famosa catedral que ahora es una mezquita, que, digamos, va a tener como predominio el lenguaje griego y va a durar 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a separar al mundo y la Iglesia Católica va a quedar soportando las invasiones de los bárbaros germanos y eslavos que están atacando por todos lados y que van a lograr ser cristianizados por la Iglesia Católica. Y en ese sentido, ¿qué van a hacer? Les van a enseñar que no tienen que matar a los esclavos como le habían enseñado ya Constantino a los romanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes del cristianismo y básicamente de Jesucristo y los apóstoles es que ellos se plantean que es preferible morir a ser esclavo, y no peleando, sino haciendo una resistencia pasiva y desobedeciendo a los amos. Entonces la gente prefiere morir, los cristianos, ante la cruz como Jesucristo, o masacrado por los animales, o los animales en los circos y todo ese tipo de cosas, que era la forma de terror que hacía que los romanos consiguieran su fuerza productiva. Porque, digamos, nadie se puede mantener si no tiene comida, ropa, edificios, vivienda. Y eso había sido bastante fácil para los romanos a partir del miedo y el terror que generaban en los pueblos vencidos en los esclavos que tenían. Entonces, Constantino va a hacer que liberen a los esclavos y los dejen ser dueños de su familia, y les cobran impuestos, que le cobran el 10% la iglesia y el 10% los nobles, y esto hace que... Sí, se escuchan. ¿Qué pasó?
Dime. Pregunta, Sí, una pregunta. El término bárbaro germánico que deriva de que eran, digamos, personas que vivían, digamos, no en un pueblo y, digamos, que en el lugar no, sin no. organización, así, porque... Bárbaro es el término antiguo que le decían los romanos a los extranjeros. O sea, bárbaro era que no era de los nuestros. ¿Se entiende eso? Entonces, durante mucho tiempo, los romanos conquistaron a todos los pueblos de Europa y de todo el Mediterráneo y los romanizaron. Entonces, esos ya no eran pueblos bárbaros. Entonces, cuando aparecen nuevamente pueblos que los romanos desconocen, son pueblos que vienen desde Siberia, desde el norte de Europa, y son muchos de ellos pueblos germanos los que llegan a la Europa occidental y pueblos eslavos que llegan a lo que era ¿cómo se dice? El Imperio Romano de Oriente. Entonces, este término de que eran extranjeros y todo es tomado como que sean inferiores. ¿Se entiende esto? Hola, hola. Jorge, ¿lo entendés? Bueno, chicos, esto tiene que ver con las formas en que va tomando la civilización. Y el tema importante es que el pueblo judío se enfrenta al Imperio Romano y en algunos momentos tiene reyes como Heródoto que obedece a los romanos y viene a ser un gobierno como los que tenemos en Latinoamérica que están al servicio del imperio de turno y más o menos la pilotean entre los locales y ese lugar y hacen más fácil el dominio extranjero de la riqueza local. Pero con una diferencia importante, los judíos que son una nación muy antigua y tenían ya su buena cantidad de años, por lo menos 3000 años antes de que esté Jesucristo, entonces ellos tienen 3 o 4 cosas que hacen. Primero que tienen grupos que son muy buenos guerreros y que están dispuestos a morir en batalla. Y tienen otro grupo que es un poco más político, podemos decir, que se hacen los buenos y no pelean. Entonces nosotros vamos a tener acá dos grupos. El grupo de los guerreros son los que hacen la última resistencia contra los romanos y caen en la fortaleza de Masada, que era que estaba arriba de una montaña con agua y todo esto, y los romanos en 4 meses hacen una montaña más grande para llegar hasta la fortaleza y desde ahí suben con torres de combate, la ponen más alta que la muralla de los otros y desde ahí matan a los defensores. Entonces, hoy bueno, hoy los oficiales, los soldados israelíes, juran ante la fortaleza que habían destruido los romanos que nunca más van a llegar a esa situación de todos morir. Pero, digamos, esa parte muy guerrera que tienen ellos, tiene una parte que es la parte pensante y crediticia, que busca otras maneras de resolver los conflictos y que busca sobrevivir. Pero no sobrevivir solamente, sobrevivir y dominar. Ese es un problema también de la latinidad. Ellos dicen que esto es América Latina y eso tiene que ver con que quién le dio permiso a los reyes católicos y a los reyes portugueses de que tengan espacio en América y en el mundo. No sé si se acuerdan, el Tratado de Tordesillas. ¿Algunos saben? Hola, hola. Bueno, chicos, el Tratado de Tordesillas dice específicamente que se reparte el mundo entre España, que es la que descubrió lo que los españoles llamaron Reino de Indias,
De hecho, el primer nombre institucional que tuvo la parte del Imperio Español en América, ¿sí? Hola, hola. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Paola? Hola, hola. Amigo, vení. Fíjate cómo estás. No sé si escucho, yo tengo acá. ¿Vos estás escuchando? Sí, acá te tengo, mirá. Así que estás conectado todavía. Ah, bueno. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Te escucho, sí. Paola es. Ah, Paola. Paola, sí, te escucho. No, le iba a decir que el Tratado de Tordesillas es el que reparte lo que son las colonias americanas entre España y Portugal, ¿no es cierto? Sí, pero no solamente. Ese es como ya saben que la Tierra es redonda, después del viaje de Magallanes ya saben que la Tierra es redonda, y cuando Colón llegó al otro lado y los portugueses habían llegado a la India, Perdón, ¿el tratado de qué? Tordesillas, algo así. Tordesillas. Chicos, bueno, ¿por qué es importante eso? Porque reparte el mundo en dos lados. ¿Por qué? ¿Quién es el que reparte el mundo entre dos lados? ¿Qué autoridad cristiana reparte el mundo entre dos lugares? El Papa. ¿Por qué el Papa puede repartir el mundo? ¿Qué función política tiene el Papa que puede repartir el mundo? Y además, ¿quién creó el mundo? Dios. Ah, vos te sumaste. Chicos, ¿quién creó el mundo? Dios. Dios. En todas las religiones Dios creó el mundo. ¿Cómo le llaman los científicos a Dios? El Big Bang. Bueno, entonces, en este sentido, el Papa tiene la autoridad de ser el representante de Dios en la tierra y legitima este espacio para España y este otro espacio para Portugal. Como ellos son los que tienen los barcos capaces de navegar por más lugares y todo eso, zafan ahí. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que los reyes y los nobles que no eran ni portugueses ni españoles podrían pensar de esto? ¿Estaban de acuerdo o estaban en desacuerdo? Hola, hola. ¿Les parece que los ingleses, los franceses, los holandeses estaban de acuerdo? Profe, perdón, de acuerdo. ¿Cómo Sí. es la pregunta, perdón? La pregunta es, visto y considerando que Dios es el creador del mundo y el representante de Dios en la tierra es el Papa, y el Papa divide el mundo en dos pedazos y dice que uno pertenece al rey de España y otro al rey de Portugal. ¿Qué les parece que pensarían los ingleses, los franceses, los holandeses, los suecos y el No resto? van a estar de acuerdo, claramente. Bueno, entonces ahí va a comenzar las guerras de religión. Y también van a utilizar sus barcos para atacar a portugueses y españoles para sacarle todo lo que puedan. Hay una diferencia importante, es que Inglaterra es aliada de Portugal. Desde Enrique, ¿cómo se llama? Desde la cruzada que hace el rey inglés, que pasa por Portugal y arregla con el conde de Braganza, que era un noble portugués, le dice que bueno, ya que van a pelear por las cruzadas, que los ayuden a ellos que están peleando con los musulmanes en Portugal. Los ayuda el rey que es Ricardo Corazón de León, y derrotan a los musulmanes. ¿Y qué dice el rey, el conde de Braganza? El conde de Braganza dice que se le apareció la noche anterior Dios y le dijo que él iba a ganar la batalla contra los musulmanes, iba a ser el rey de Portugal y de su capital Lisboa. Postdata, este es el único rey cristiano que tiene teléfono directo con Dios.
ya no necesita el Papa para que lo ayude. ¿Se entiende esto? Bueno, aún así, no se pelean con los españoles tanto, salvo más tarde cuando España está debilitada y Portugal y luego Brasil se apoyan en los ingleses y en los franceses para reducir los territorios y dominios de lo que van a llamar la reina Isabel de Castilla el Reino de Indias. Entonces, esto se borra de la historia. ¿Quiénes lo borran? Los franceses, los italianos y los mismos ingleses, que también tienen acceso a la Iglesia Católica, que les sirve para tener información y para cuestionar y poder debilitar el Reino de Indias. ¿Cuál es la base del Reino de Indias? Chicos, que podría ser la base de esto de supuestamente Latinoamérica. La base de esto es básicamente el hecho de que a la reina Isabel de Castilla le dicen los sacerdotes que han venido a América que estos pueblos que están acá son hechos a imagen y semejanza nuestra, por lo tanto son hijos de Dios, y que deberíamos evangelizarlos. Entonces, la reina Isabel de Castilla, que era una mujer muy astuta y muy inteligente, dice que sí. Entonces, que todos los pueblos originarios que acepten la religión católica van a tener la protección de la corona. Y esto legitima una cosa que es importante. Los primeros conquistadores que vinieron, ¿quiénes eran? Soldados varones. Entonces, ninguno de ellos trajo mujeres ni las traían para acá semejante. Imagínense, con 400, 500 tipos en un barco no va a traer una mujer. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? Estos tipos hicieron pareja con chicas indígenas. ¿Cómo hacemos para legitimar los cristianos las familias? Están bajo la protección de Dios, patria, familia y propiedad. Entonces, la reina hace que los curas casen a los españoles con las princesas y chicas de los pueblos originarios con los que sabían relacionar. La primera de ellas seguramente va a ser Malinche, que era una princesa tolteca, esclava de los aztecas, que es la que ayuda a Cortés en la conquista de México, porque ella le da información, hablaba 6 idiomas, sabía de política, y Moctezuma se la dejó a Cortés y esta se las tenía jurada a los aztecas, así que le pide ayuda cuando se van en la noche triste de México los españoles. Esta chica le pide a su mamá ayuda y le mandan 200.000 soldados, creo que eran toltecas. Entonces, ¿por qué es importante esto, chicos? Porque la fuerza militar que derrota a los mexicanos está integrada básicamente por pueblos originarios. ¿Y qué es lo que la convence a Malinche de llevarse bien con Cortés y arreglar con todos eso? Que los españoles no hacían sacrificios humanos, no porque Occidente no hubiera hecho sacrificios humanos, sino porque habían dejado de hacerlo, porque habitualmente sacrificaban al hijo varón más grande, a los dioses. ¿Cuándo fue la última vez que el Occidente judeo-cristiano hizo sacrificios humanos? Que ustedes se acuerden. Chicos, chicas. Hey. Profe, Sí. usted en otra clase dijo que la última vez fue en el episodio de Abraham. Claro, justamente. Claro, Abraham iba a sacrificar a su hijo mayor a los dioses o a Jehová, y Jehová lo cambia por un cordero. Realmente lo cambió él por un cordero porque si no la mujer lo mataba. Vieron que las mujeres quieren a su bebé y todo ese tipo de cosas. Entonces no tenían ni 5 ganas que le maten su primogénito. Y de ahí en más dejan de hacer sacrificios humanos. Por lo menos la parte judeo-cristiana. Entonces todas las mujeres se ponen a favor de esto y les da la protección de la corona
y se casan. Entonces todos los descendientes de los soldados que vinieron a América, además con solamente venir a América ya tenían el título de Lord, que significa ser noble. Entonces, si su princesa indígena o su chica indígena bonita, digamos, estaba casada por la Iglesia Católica, ya tenían legitimidad para la herencia y para la posesión de la tierra. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, chicos, porque las guerras que vamos a tener nosotros, yo creo que les he contado en alguna ocasión que para mí es muy importante la Revolución de Mayo y, digamos, la creación de las milicias criollas que echan la primera y la segunda invasión inglesa, y además de eso, el hecho de que estos muchachos que hacen la revolución, hacen la asamblea del año 13, y en la asamblea del año 13 hacen unas cosas muy locas, media parecidas a la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuáles son las cosas más importantes que hace la asamblea del año 13? Chicos, ¿alguna cosa que haya hecho la asamblea del año 13? La abolición de la esclavitud, profe. Esa es una, muy bien, muy bien. La abolición de la esclavitud, eso es espectacular. De hecho, después lo van a obligar el Imperio de Brasil, que era el Imperio de Portugal en ese momento, lo va a obligar a sacar eso, y ellos van a decir que no nacerá cualquier persona que nazca en el territorio de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, o el antiguo Virreinato Río de la Plata, iban a nacer libres. Y esto tiene mucho que ver también con otras cosas que hicieron estos chicos ahí, que es el famoso himno, ¿se acuerdan? Cómo empieza, que yo siempre lo repito. Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Coronado de gloria brillamos o juremos con gloria morir. ¿Se entiende esto? ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque todos los negritos y todos los criollos y todos los pueblos originarios pelearon junto con los revolucionarios del Río de la Plata. Y tuvieron que trabajar muchísimo los ingleses, los franceses, los portugueses y todos los países europeos para lograr disminuir ese poder. Lo van a hacer a partir de la Constitución de 1853, que tiene un artículo que le dice que le da la ciudadanía argentina a todos los europeos que vengan. Y en ese sentido, también, digamos, el general Urquiza, que después que Rosas es derrotado, ayuda a formar la Constitución del 53, en la que hace algunas cuestiones de generar la propiedad privada por un lado, y por otro lado darle la ciudadanía a los europeos. Y ahí oficiales europeos que han estado acá y los jefes de campaña que tienen lugar en las provincias y todo, se van a tener que hacer cargo de esto, y para poder tener tierra, propiedad y todo eso, van a tener que aceptar la propiedad privada, y en ese sentido vamos a perder un par de cosas que luego las retoma más tarde cuando organizan el ejército nuevamente el general Riccieri, que ve que los soldados vienen mal alimentados y flaquitos y no saben leer y escribir, que van a buscar una mejora en la alimentación de la gente y que aprendan a, ¿cómo que se llama?, a leer, escribir y sumar y restar en el servicio militar obligatorio. Entonces, este tipo de cosas, encima con muchos de los inmigrantes que habían llegado, eran, por ejemplo, los italianos que habían peleado con Garibaldi por la República, y que además de eso, muchos de ellos tenían conocimiento, que en sus conocimientos políticos estaba, digamos, el concepto de libertad, de independencia, y después más tarde, cuando vengan también trabajadores europeos aquí, van a venir anarquistas, socialistas y gente que tiene una visión importante en el sentido de que
estaban muy cansados del abuso de los nobles en Europa. ¿Se entiende esto, chicos? Chicos, chicas. Hola, hola. Profesor, esa migración más o menos cuando es 1850 y tanto, ¿no? Porque digamos, hay un momento donde la cantidad de habitantes se triplica. Sí, ¿no? pero Con eso, la llegada de eso tiene que ver, chicos, en, digamos, los ingleses y los yanquis atacan México, le sacan la mitad de México, destruyen a los pueblos originarios porque Benjamin Franklin, que era uno de los fundadores de Estados Unidos y uno de los grandes ideólogos, va de embajador a el acuerdo que hay después de la derrota de Napoleón, que es el Congreso de Viena. Y el Congreso de Viena lo forman los países que actualmente conforman la OTAN, entre ellos Estados Unidos. Y Estados Unidos también les da acceso a todos los europeos que vengan a trabajar a América del Norte y les reparte las tierras que eran de los pueblos originarios. Gracias a Dios algunos pueblos originarios se salvaron. Pero dentro de eso los esclavistas del sur de Estados Unidos acuerdan atacar a México en un momento que estaban debilitados por las luchas internas y todas las operaciones que hacían estos chicos europeos. Entonces les complican la vida y les sacan mucho territorio y México está complicado hasta el día de la fecha, que se habrán dado cuenta que también los quieren complicar ahora. Aún así, digamos, son pueblos muy aguerridos y digamos, los soldados del contrabando de droga mundial trabajan específicamente. ¿Para quién trabajan todos los que contrabandean drogas, chicos? ¿Qué hacen con el dinero los vendedores de drogas? Hola, hola. No me digan que ninguno de ustedes ha vendido. Chicos, una cosa importante. El dinero ese... una cosa muy importante. ¿Qué hacen los grandes narcotraficantes con el dinero que juntan? Lavan el dinero. Está bien. ¿Cómo lo hacen? Lo guardan en un... De varias formas. ¿Lo guardan en una bolsa en la casa? ¿O lo guardan en el colchón, como dice nuestro ministro de Economía? No, chicos, lo depositan en bancos offshore, con permiso. Son bancos de la OTAN que tienen el permiso de los imperios, en el sentido que la venta de droga tiene dos condiciones importantes. Una, que produce mucho dinero y que además no pagan impuestos con ese dinero. Y eso también les permite debilitar a la juventud y a los jóvenes que los distraen con esas cosas. ¿Se entiende eso? ¿Cómo estamos con el horario, amigo? Faltan 10 minutitos. 10 minutos. ¿Se entiende eso? Hola, hola. Chicos. Sí, se entiende. Bueno, entonces nosotros vamos a tener una cosa que son todas las guerras civiles y las guerras entre países que habían sido del Imperio Español, pero vamos a decir el nombre que usaban antes, el Reino de Indias, se van a hacer para debilitar, destruir y que pierda cohesión ese territorio y esa sociedad. Aún así, la sociedad se mantiene dentro de todo bastante bien. Seguimos siendo campeones de fútbol, de básquet, andamos bien ahora con el chico con la Pinto en la carrera de automotores y tenemos todavía muchos científicos y mucha buena gente. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿vos les mandaste material a los chicos de las guías? Sí, preguntaba qué han leído. Chicos, ¿qué han leído de la guía? Porque yo les estoy haciendo cierta crítica a la guía, porque nosotros tenemos acá un profesor espectacular que es Alperín Donguin, que siempre es bueno leerlo, tenerlo ahí, tenerlo de referencia, pero no sé si saben dónde trabaja Alperín Donguin y dónde ha hecho su tarea. Hola, hola. No, la verdad no sé. En California, Estados Unidos. Él cobra en dólares norteamericanos. Ustedes imaginen que
norteamericano le va a poder pagar en dólares a algún educador y patriota latinoamericano? Hola, hola. No, chicos. Entonces, nosotros para tener buena relación con ellos necesitamos acordar con ellos. Yo tengo buenas relaciones con los norteamericanos, no me voy a pelear con ellos. Trabajo con las empresas de ellos, nosotros trabajamos y todo eso. Y no tenemos problema en eso. Con que nos dejen vivir medianamente tranquilos y nos dejen por lo menos adquirir conocimientos y profesiones que nos puedan servir. ¿Se entiende esto? Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Bueno, díganme qué leyeron de las guías. Primera unidad, segunda unidad, tercera, cuarta, quinta. Yo voy a ser muy sincero con usted, profe, yo vengo bastante arredido con la materia. Así que me estoy tratando de ordenar y estoy tratando de retomar mis clases y ese tipo de cosas. Así que la verdad, voy a ser honesto, todavía no he leído absolutamente nada. Bueno, me parece bárbaro tu sinceridad y te agradezco eso. Pero yo creo que vos tenés que tener tu guía, por lo menos la unidad número 1, llevarla encima y cada vez que te sentás o charlas con alguien le lees un poco de eso y lo hablas con esa persona. Porque esto es una cuestión de minuto a minuto. Chicos, no podemos hacer milagros. Entonces, nosotros ahora estamos viendo de la forma de ver los planes de la universidad, de varias cosas más. Yo sé que hay que tomar el horario. ¿Cuánto tardás en leer una hoja y hacer un resumen? Buscar el listado de las palabras que no conozcan. Lo que no sepan me lo pueden preguntar a mí o acá a Tony, que Tony es un capo también. Así que cualquier cosa, vamos a hacer eso. Nosotros queremos básicamente que ustedes entiendan más de la política, más de la sociedad nuestra y que podamos trabajar bien con toda la gente y llevarnos bien con toda nuestra gente. Llevarse bien no quiere decir estar de acuerdo en todo, sino aceptar las diferencias y poder trabajarlas juntos y ver cómo juntos mejoramos nuestra sociedad. ¿Estamos con eso? Perfecto. Bueno, los demás, ¿alguno más que me diga si leyó alguna hoja o son como mi amigo acá que ¿cómo se dice? Me descorazona con diciéndome que no leyó, pero vas a leer para la próxima, ¿no? Por lo menos una o dos páginas. Tengo un amigo tuyo que lo voy a mandar a que te agarre y te haga estudiar esas cosas. ¿Sí? Es más, si quieren, yo pago el café mientras ustedes leen 2 hojas. Pero saben que a mí me gustan los cafés que están cerca de mi casa. ¿Estamos con eso? No hay ningún problema, compartimos. Bueno, ok. ¿Los demás? Solo la unidad ¿Cuánto 1 queda? puso Solange, solo la unidad 1 puso. Muy bien, excelente Solange. Excelente Solange. ¿Tuviste alguna duda? ¿Escribiste un vocabulario de palabras que no conocías? Hay que tratar de hacer sobre esa unidad que hagas 5 preguntas vos. Que es una forma de practicar. Sí, hola, ¿qué tal, Solange? ¿Se escucha? Bueno, Sí, se está escuchando porque me está contestando. bueno. Bien, Sí. tengo un par de dudas sí, con respecto a lo que era el cuadro de conceptual con todo eso, más que nada. Una de las dudas era, a ver, con todo el tema de la crisis colonial y demás que provoca, el tema de la reacción absolutista que tiene. El tema de la restauración borbónica y demás, y las reformas que se hacen. Esa era más que nada mi consulta de que me costó más que nada entenderlo y si nos podía explicar un poquito como mejor. Bueno, las reformas borbónicas son reformas en contra de las libertades americanas y discriminando fuertemente a lo que son los criollos, los pueblos originarios y los esclavos, que por ejemplo los había liberado la Revolución de Mayo y la Asamblea del año 13. ¿Se entiende eso? Hola, Solange. Sí, se entiende. Las reformas borbónicas, chicos, son reformas para peor. ¿Dónde
se saca a todos los funcionarios de América que eran criollos y se traen funcionarios de Europa que eran leales a los Borbones. No sé si se acuerdan que entre esas reformas hay una cosa que es importante, que no sé si la leyeron en eso, pero de todas formas se las voy a comentar, que es que eso se hace en una derrota en la Guerra de Sucesión Española de la Casa de los Habsburgo, hace que los Borbones puedan tener un nieto del rey Luis XIV como heredero del trono de España. Y este es un tema complicado en un sentido que además España, además de, Luis XIV logra eso, pero pierde las colonias de Francia que tenía en la India y tiene que hacer un acuerdo en el deseo de no unir la corona de España con la corona de Francia. Entonces va a ser una casa de Borbón en España y una casa de Borbón en Francia. Y la otra cosa que va a ser complicada acá es que también los ingleses van a ganar una ventaja. Los ingleses, a partir de acordar que los Borbones se queden con la corona de España y todo el reino de India, le van a plantear que Inglaterra va a querer el monopolio de la venta de esclavos negros en América en 12 puertos. Entonces, en ese sentido, esos 12 puertos van a recibir esclavos negros desde los barcos ingleses. ¿Cuál es la idea de esto? Y además van a reemplazar los Borbones a todos los funcionarios que había. Entonces, los funcionarios nuevos van a ser leales a los Borbones, habitualmente de pueblos o reinos que habían sido siempre aliados y favorables de los Borbones. En este sentido, chicos, los criollos quedan medio enojaditos, pero siguen teniendo buena posición y todo esto. Los pueblos originarios quedan más complicados y van a aparecer los negros esclavos como mercancía. Entonces, esto va a generar conflictos sociales que hoy se ven todavía en muchos lugares y un conflicto económico. Díganme, en América, ¿los sueldos de los estatales se cobran en tiempo y forma y son grandes actualmente? ¿Hola? ¿Nadie está enterado de las reformas de los sueldos estatales en Argentina en este momento? Hola, hola. No he escuchado nada de eso. ¿No? Chicos. Según tengo entendido, no se está cobrando actualmente en tiempo y forma, por eso también han habido paros y demás. Bueno, mucha gente quedó afuera y todo eso. Bueno, lo mismo hicieron los Borbones cuando llegaron. Entonces, díganme, si los funcionarios públicos que trajeron los Borbones en el ejército y en la administración no recibían su sueldo en tiempo y forma, ¿cómo lo conseguían? Chicos, les pagaban los ingleses de los contrabandos que hacían cuando traían a los negros y todo, además de traer a los negros, traían ropa, ¿cómo que se llama? Ropa que estaban ya fabricando con la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial la hacían con las señoras tejiendo y todo ese tipo de cosas. Entonces, por un lado traían ropa de contrabando y por otro lado llevaban oro y plata. ¿Se entiende? Y con eso hacían su dinero los funcionarios públicos.